Pensé que iba a morir en esa sala de espera, no por mi enfermedad, sino por la indiferencia de quienes juraron salvar vidas. Durante 6 horas me trataron como si fuera un estorbo, un anciano fingiendo dolor para conseguir atención. No sabían que el hombre, al que ignoraban, había dedicado 35 años de su vida a salvar otras vidas, incluidas las de algunos de ellos. Lo que pasó cuando finalmente descubrieron quién era realmente cambió no solo mi tratamiento, sino toda la cultura de ese hospital para siempre. Mi nombre es Alberto Herrera. Tengo 72 años y durante más de 3 décadas fui paramédico en esta misma ciudad. Hoy vivo con una pensión modesta en un pequeño apartamento, y nadie que me vea caminando lentamente por la calle sospecharía que alguna vez corrí hacia el peligro para salvar vidas. Esa mañana de martes desperté con un dolor en el pecho que no era normal. No era el dolor sordo de la edad o la fatiga, sino algo agudo, presionante, que me robaba el aliento. Después de 35 años como paramédico, sabía reconocer los síntomas de un infarto. Mi cuerpo me estaba enviando señales de alarma que había visto cientos de veces en otros. Recordaba vívidamente por qué me había convertido en paramédico. Era 1987, y mi esposa Carmen había muerto de cáncer después de una larga batalla. Durante sus últimos días en el hospital, había visto cómo algunos médicos y enfermeras la trataban con compasión, mientras otros la veían simplemente como otro número en una cama. La diferencia en su tratamiento había sido abismal. La noche que Carmen murió, sostuve su mano mientras respiraba por última vez. Alberto, me había susurrado con su voz débil, promete que nunca dejarás que alguien más se sienta invisible cuando necesite ayuda. Esa promesa cambió mi vida. A los 37 años, dejé mi trabajo en una fábrica y me inscribí en la escuela de paramédicos. Nunca dejaré que alguien más se sienta invisible cuando necesite ayuda, me repetía cada día durante el entrenamiento. Pero esa mañana, sintiendo el dolor expandirse por mi pecho como fuego líquido, la ironía era cruel. Yo era quien se había vuelto invisible. Llegué al Hospital San Rafael en taxi, porque no quería alarmar a mi hija Lucía llamando una ambulancia. Era el mismo hospital donde había entregado cientos de pacientes durante mi carrera, donde conocía cada pasillo, cada entrada de emergencia. La recepcionista, una mujer joven que no reconocí, me miró con esa expresión de cansancio profesional que desarrollan quienes trabajan en emergencias. ¿Motivo de la consulta?, me preguntó sin levantar la vista de su computadora. Dolor en el pecho, le dije, tratando de mantener la calma. Creo que podría ser un infarto. Ella suspiró. Siéntese ahí. Lo llamaremos. Me dirigí a la sala de espera, que estaba llena de personas con diversas dolencias. Había niños con fiebre, adultos jóvenes con lesiones deportivas, y varios ancianos como yo que esperaban pacientemente su turno. Pasó la primera hora. El dolor en mi pecho se intensificaba y comencé a sudar frío. Cada pocos minutos me acercaba al mostrador para recordarles mi presencia. Disculpe, le dije a la recepcionista, el dolor está empeorando. ¿Podría revisar cuándo me van a atender? Señor, hay muchas personas esperando. Tenga paciencia. Pasó la segunda hora. Vi cómo atendían a personas que habían llegado después que yo. Un joven con un corte en la mano. Una madre con un bebé con fiebre. Un hombre de negocios que se quejaba de dolor de cabeza. Oiga, le dije a la enfermera que pasaba, llevo 2 horas esperando con dolor de pecho. La enfermera, cuya placa decía Carla Méndez, me miró con una mezcla de fastidio y desdén. Señor, entiendo que se sienta mal, pero no puede adelantarse a otros pacientes.
Estamos muy ocupados, pero podría ser un infarto. Todos dicen eso, murmuró Carla, alejándose. Los abuelos siempre creen que cada dolorcito es un infarto. Esas palabras me golpearon más fuerte que el dolor físico. Los abuelos. Como si mi edad fuera una enfermedad. Como si mis años de experiencia médica no valieran nada. Pasó la tercera hora. El dolor ahora se irradiaba hacia mi brazo izquierdo y tenía náuseas. Sabía que estos eran síntomas clásicos, pero cada vez que trataba de explicárselo al personal, me veían como un anciano alarmista. Finalmente apareció una doctora joven. Su placa decía, doctora Sofía Castro. Tenía esa expresión de agotamiento que reconocía bien. Demasiados pacientes, muy poco tiempo, mucha presión. ¿Señor Alberto Herrera? Me llamó sin levantar la vista de su tableta. Sí, doctora. Gracias por atenderme finalmente. ¿Qué lo trae aquí? Me preguntó de manera mecánica mientras revisaba mi presión arterial. Dolor en el pecho desde esta mañana. Creo que podría ser un infarto. Tengo experiencia médica y... Señor, me interrumpió. Yo soy la doctora aquí. Tiene historial de problemas cardíacos. No diagnosticados, pero los síntomas. Su presión está ligeramente elevada, pero nada alarmante para su edad. Probablemente es ansiedad o reflujo gastroesofágico. Voy a darle un antiácido y puede irse a casa. Doctora, con todo respeto, estos síntomas... Señor Herrera, dijo con impaciencia, he visto muchos casos como el suyo. Los pacientes mayores tienden a dramatizar molestias menores. Este no es el servicio de urgencias de un hotel. Me quedé atónito. ¿Dramatizar? Molestias menores. Esta joven doctora me estaba tratando exactamente como yo había prometido que nunca dejaría que trataran a nadie. Pasaron la cuarta, quinta y sexta hora. El dolor se volvía insoportable, pero ya había perdido la esperanza de que me tomaran en serio. Era solo otro viejo molesto en una sala de espera. Fue entonces cuando empezó a ocurrir algo que me aterrorizó más que el dolor mismo. Mi visión comenzó a nublarse y sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. No recuerdo exactamente cómo caí, pero lo siguiente que supe era que estaba en el suelo de la sala de espera, con personas gritando a mi alrededor. «¡Llamen a un doctor!», gritaba alguien. «Se desmayó», decía otra voz. Cuando desperté, estaba en una camilla en una sala de emergencias. Escuché voces a mi alrededor, pero sonaban lejanas, como si estuviera bajo el agua. «Infarto masivo», escuché que decía alguien. «Lleva horas en evolución». «¿Por qué no lo atendieron antes?», preguntó otra voz. «Pensamos que era ansiedad», respondió una voz que reconocí como la de la doctora Castro. «Es un paciente mayor, y ya saben cómo son». Cuando desperté completamente, escuché a los doctores hablando de mi muerte como si fuera una estadística. Paciente masculino, 72 años, infarto extenso, pronóstico reservado. En mi estado semiconsciente, pensé en Carmen y en la promesa que le había hecho. Me estaba muriendo en el mismo hospital donde había salvado tantas vidas, tratado como exactamente el tipo de paciente invisible que había jurado proteger. Fue entonces cuando escuché una voz autoritaria que cambió todo. «¿Qué está pasando aquí?». La voz pertenecía a un hombre mayor, claramente en posición de autoridad. «Doctor Méndez», respondió la doctora Castro nerviosamente. «Tenemos un infarto masivo. Paciente mayor. Llegó esta mañana, pero...». «¿Cómo se llama el paciente?», preguntó el doctor Méndez con voz firme. «Alberto Herrera, 72 años, pensionista». Hubo un silencio absoluto. Incluso en mi estado debilitado, pude sentir que algo había cambiado dramáticamente en la habitación. «¿Alberto Herrera?», repitió el doctor con una voz que sonaba extraña. «¿Paramédico retirado?». Traté de abrir los ojos,
El hombre que estaba hablando era alguien que no reconocí inmediatamente. Un doctor de unos 55 años, con cabello gris y una expresión de shock total. «Sí, doctor», respondió la doctora Castro confundida. «¿Lo conoce?» En ese momento, este doctor que no reconocía se acercó a mi cama y me miró directamente a los ojos. «Alberto Herrera», me preguntó suavemente. «¿Usted trabajó como paramédico en los años 90?» Asentí débilmente. «¿Recuerda un accidente en 1995? Una familia en un auto volcado en la carretera norte. Un padre y su hijo de 8 años. Los recuerdos comenzaron a filtrarse lentamente. 1995. Una noche lluviosa. Una llamada de emergencia. Un auto volcado con una familia atrapada adentro. Recordaba vívidamente esa noche. Había llovido durante horas y las carreteras estaban peligrosamente resbaladizas. La llamada llegó alrededor de las 10 p.m. Accidente múltiple en la carretera norte. Víctimas atrapadas. Cuando llegamos al lugar, la escena era devastadora. Un auto había perdido el control en la lluvia. Se había salido de la carretera y había volcado en una zanja. Podía escuchar gritos desde adentro. Dentro del vehículo encontré a un hombre inconsciente en el asiento del conductor y a un niño de unos 8 años en el asiento trasero, llorando y claramente en shock. «¡Mi papá no despierta!», gritaba el niño con voz desesperada. «Por favor, ayúdenlo». «Tranquilo, niño», le dije mientras evaluaba la situación. «Voy a salvarlo, te lo prometo». El padre tenía el pulso débil y respiración irregular. El niño tenía algunas heridas menores, pero estaba consciente. El mayor desafío era que el auto estaba inestable en la zanja, y cada movimiento podía hacerlo volcarse completamente. Trabajé durante 40 minutos para estabilizar al padre y sacarlo del vehículo sin causarle más daño. El niño no paraba de preguntarme si su papá iba a estar bien. «¿Cómo te llamas?», le pregunté mientras trabajaba. «Eduardo», me respondió con voz temblorosa. «Eduardo Méndez». Después de estabilizar al padre, lo llevamos al hospital más cercano. Había sufrido una lesión cerebral traumática, pero sobrevivió. El niño, Eduardo, no tenía heridas graves, pero estaba traumatizado por la experiencia. La última vez que vi a esa familia fue en el hospital, cuando el padre había despertado, y Eduardo, el niño, se aferraba a él llorando de alivio. Ahora, 30 años después, ese mismo niño estaba de pie junto a mi cama, pero ya no era un niño asustado. Era el doctor Eduardo Méndez, y según su placa, era el director médico del Hospital San Rafael. «Usted», me dijo con voz quebrada, «usted me salvó la vida a mí y a mi padre esa noche». Las lágrimas corrían por su rostro mientras hablaba. «Durante 30 años mi padre y yo hemos hablado del paramédico que nos salvó. Buscamos su nombre en los registros, pero nunca pudimos encontrarlo para agradecerle». Se volvió hacia la doctora Castro y la enfermera Carla, que estaban observando la escena con expresiones de creciente horror. «Este hombre», dijo el doctor Méndez con voz firme, «no es solo un paciente, es un héroe. Y ustedes lo dejaron esperando 6 horas con un infarto». La doctora Castro había palidecido completamente. «Doctor, no sabíamos». «Él no nos dijo». «¿No les dijo qué?», preguntó el doctor Méndez con autoridad. «¿Un paciente tiene que justificar su valor como ser humano para recibir atención médica decente?» Fue entonces cuando otro doctor entró a la habitación. Era más joven que el doctor Méndez, tal vez de 35 años, con una actitud de superioridad que reconocí inmediatamente. «Eduardo», dijo este nuevo doctor, «no puedes parar toda la cirugía por un viejo con delirios. Tenemos casos reales que atender». El doctor Méndez se volvió hacia él con una expresión que nunca había visto en mis años de trabajo médico. «Doctor,
Ricardo Vargas, dijo con voz helada, te presento a Alberto Herrera, el paramédico que me salvó la vida cuando tenía 8 años. El doctor. Vargas se rió con desdén. Eduardo, por favor, ¿cómo sabemos que realmente es el mismo hombre? Los viejos a menudo inventan historias para conseguir atención. Fue en ese momento cuando la doctora Castro, claramente desesperada por remediar su error, tomó una decisión que casi me mata, sin consultar con nadie. Me administró una dosis de aspirina, pensando que podría ayudar con el infarto. Pero en mi estado, con la medicación que ya tenía en mi sistema, esa aspirina causó una reacción adversa inmediata. Mi monitor cardíaco comenzó a hacer ruidos alarmantes. Mis ojos se pusieron vidriosos y el monitor empezó a sonar como sirena de alarma. Estaba teniendo un paro cardíaco. «¡Código azul!», gritó alguien. «¿Qué le dieron?», rugió el doctor. «Méndez, solo aspirina», tartamudeó la doctora Castro. «Pensaste», la furia en la voz del doctor. Méndez era palpable. «Casi matas al hombre que me dio la vida que tengo hoy». Lo siguiente fue una batalla frenética por salvar mi vida. Adrenalina, desfibrilación, ventilación asistida, en mi estado entre la vida y la muerte. Pensé que había una justicia poética cruel en que mi negligencia médica pudiera matarme en el mismo lugar donde había salvado tantas vidas. Pero sobreviví. Cuando mi corazón finalmente se estabilizó, pude ver al doctor Méndez de pie junto a mi cama, con lágrimas en los ojos. Pensé que había perdido la oportunidad de agradecerle. Me susurró. Fue entonces cuando el doctor Vargas, claramente incómodo con toda la situación, decidió que necesitaba pruebas. «Eduardo», dijo con escepticismo, «siempre has envidiado que la gente te respete. ¿Cómo sabemos que esto no es solo una coincidencia? ¿Cómo verificamos que realmente es el mismo hombre?» El doctor Méndez lo miró con una expresión de desdén total. «Ricardo, siempre has envidiado que la gente me respete porque nunca has entendido lo que significa ganar respeto. Se gana sirviendo a otros, no pisoteándolos». Pero el doctor Vargas insistió en verificar mi historial. Lo que encontraron en los archivos del hospital los dejó a todos sin palabras. Alberto Herrera había sido paramédico durante 35 años. En ese tiempo, había respondido a más de 3,000 llamadas de emergencia. Había salvado más de 500 vidas documentadas. Y en los registros del Hospital San Rafael, específicamente, había entregado pacientes que habían resultado en el salvamento de al menos 15 personas que ahora trabajaban en el sistema médico local. La doctora Castro descubrió que Alberto Herrera había salvado a su profesor de medicina, el doctor Ramírez, durante un accidente de tráfico en 1998. Carla, la enfermera, descubrió que había salvado a su hermana menor de una sobredosis de drogas en 2003. «Dios mío», susurró la doctora Castro, «he estado tratando mal al hombre que salvó a mi mentor». Carla estaba llorando abiertamente. «No sabía. Pensé que era solo otro anciano molesto. Pero usted salvó a mi hermana. Sin usted, ella no estaría viva hoy». Fue en ese momento cuando apareció Lucía. Mi hija había recibido una llamada del hospital informándole que su padre había sufrido un infarto. Cuando entró corriendo a mi habitación, encontró una escena que no esperaba. Doctores y enfermeras de pie alrededor de mi cama, muchos de ellos llorando. «¿Dónde está mi padre? ¿Por qué no me llamaron antes?», preguntó con desesperación. El doctor Méndez se acercó a ella. «¿Usted es la hija del señor Herrera?» «Sí, soy Lucía Herrera. Soy enfermera en el Hospital General». «Su padre», le dijo el doctor Méndez con voz quebrada, «es el hombre que me salvó la vida cuando era niño, y nosotros casi lo dejamos morir por negligencia.
Lucía miró a su alrededor, procesando lo que estaba escuchando. «Mi padre nunca nos contó de todas las vidas que salvó», dijo finalmente. Siempre fue modesto sobre su trabajo. Se volvió hacia la doctora Castro. «Mi padre dedicó su vida a salvar gente como usted. ¿Y así lo trataron?» La doctora Castro no podía hablar. Solo lloraba. Lucía se volvió hacia el doctor. «Méndez, gracias por reconocer lo que mi padre merece». Fue entonces cuando el doctor Méndez hizo algo que nunca había visto en mis décadas de experiencia médica. Se arrodilló junto a mi cama. «Señor Herrera», me dijo, «no solo le pido perdón por cómo lo tratamos hoy, le pido perdón por 30 años de no haber podido agradecerle por salvar mi vida y la de mi padre». Se quedó ahí arrodillado, este director médico respetado, frente a un anciano en una cama de hospital. «Gracias», susurró. «Gracias por darme la oportunidad de llegar a ser el hombre que soy hoy». La doctora Castro se acercó tímidamente. «Señor Herrera, no hay palabras para describir mi vergüenza. En mi prisa por demostrar que tenía razón, casi maté al hombre que había salvado cientos de vidas». Carla también se acercó. «Después de lo que pasó con usted, prometí que nunca más un héroe sería invisible en mi guardia. Incluso el doctor». Vargas, que había sido tan escéptico, finalmente se acercó. «Alberto», me dijo, usando mi nombre por primera vez, «me enseñó que el ego es el peor enemigo del médico». Yo había perdido de vista por qué entré a la medicina. En los días siguientes, mientras me recuperaba en el hospital, vi cambios que nunca había esperado. Carla había creado algo que llamó la Lista de la Dignidad. Era una verificación especial del historial médico, militar y de servicio público de todos los pacientes, para asegurar que ningún héroe pasara desapercibido. En su primer mes, había identificado a 12 veteranos y extrabajadores de emergencia entre los pacientes ordinarios. Después de Alberto, me explicó Carla un día, prometí que nunca más un héroe sería invisible en mi guardia, pero después de investigar más, me di cuenta de que no solo los héroes merecen dignidad, todos los pacientes la merecen. La doctora Castro había comenzado un programa de capacitación sobre medicina humanizada para todo el personal joven. Había contactado a profesores de ética médica y había convertido mi caso en un estudio que ahora se enseña en escuelas de medicina. Su caso me enseñó algo fundamental. Me dijo durante una de sus visitas que cada paciente tiene una historia y nuestra job no es juzgar esa historia, sino sanar sin importar quién sea la persona. El doctor Vargas había tenido la transformación más dramática. En una conferencia médica nacional, había presentado públicamente mi caso como un ejemplo de cómo el ego y la competencia pueden cegar a los médicos ante la humanidad de sus pacientes. Alberto me enseñó que el ego es el peor enemigo del médico. Había dicho en su presentación, yo había perdido de vista por qué entré a la medicina en primer lugar. Pero el cambio más significativo vino del doctor Méndez. Había implementado lo que llamó el protocolo Alberto en todo el hospital. Cada paciente, me explicó, sin importar su edad, apariencia o condición social, debe ser tratado como si fuera el héroe que posiblemente es, porque nunca sabemos qué historias de servicio y sacrificio cargan las personas que llegan a nosotros buscando ayuda. El protocolo incluía verificaciones automáticas de historial de servicio, capacitación obligatoria en sensibilidad hacia pacientes mayores
y un sistema de quejas anónimas para reportar trato discriminatorio. 3 meses después de mi infarto, el Hospital San Rafael habíase convertido en un modelo nacional de atención humanizada. Otros hospitales enviaban delegaciones para aprender sobre el protocolo Alberto. Pero para mí, el cambio más importante era personal. Lucía había comenzado a visitarme regularmente, no solo como hija preocupada, sino para grabar mis historias. «Papá», me dijo un día, «durante todos estos años nunca nos contaste sobre todas las vidas que salvaste. Quiero que me cuentes cada historia que recuerdes antes de que...». Se detuvo, sin querer mencionar la realidad de mi diagnóstico de demencia temprana. Así comenzamos nuestras sesiones de memoria. Cada semana, Lucía venía con una grabadora, y yo le contaba sobre diferentes rescates, diferentes vidas que había tocado. Algunas historias las recordaba vívidamente, otras eran fragmentos borrosos, pero todas eran importantes. «Cada vida que salvaste», me dijo Lucía, creó unas ondas que siguieron expandiéndose. El doctor Méndez no solo se convirtió en médico porque sobrevivió esa noche, se convirtió en el tipo de médico que es porque aprendió el valor de la vida. Un año después de mi infarto, el doctor Méndez organizó algo que nunca esperé. Una reunión de todas las personas que pude identificar que había salvado durante mi carrera. «Señor Herrera», me dijo, «queremos que vea el impacto real de su vida». La reunión se llevó a cabo en el auditorio del hospital. Vinieron más de 50 personas, víctimas de accidentes que habían sobrevivido, familias que habían sido reunidas, personas que habían recibido segundas oportunidades en la vida. Cada uno compartió brevemente cómo el haberlos salvado había afectado no solo sus vidas, sino las vidas de sus hijos, nietos, estudiantes, pacientes y todas las personas que habían tocado después. «Alberto», dijo una mujer que había salvado de una sobredosis en 1992, «no solo me salvaste esa noche, me diste la oportunidad de convertirme en consejera de adicciones. En los últimos 30 años, he ayudado a más de 200 personas a superar la adicción». «Señor Herrera», dijo un hombre que había rescatado de un edificio en llamas en 1989, «después de que me salvó, decidí convertirme en bombero. Durante mi carrera he salvado 47 vidas, pero todo comenzó con usted salvando la mía. Historia tras historia, vida tras vida que había sido salvada y que había continuado salvando a otros». El impacto de 35 años de servicio se extendía como ondas en un estanque, tocando vidas que nunca conocería. Al final de la reunión, el doctor Méndez se dirigió a toda la audiencia. «Esto es lo que el servicio real se ve como», dijo. «No se trata de reconocimiento o medallas. Se trata de crear un legado de bondad que continúa mucho después de que termines tu trabajo». Se volvió hacia mí. «Alberto, usted no solo salvó nuestras vidas, nos enseñó cómo vivir vidas que valgan la pena salvar». Esa noche, Lucía me llevó a casa en silencio. Habíamos estado abrumados por las historias, por ver cómo una carrera de servicio modesto había creado ondas de bondad que seguían expandiéndose décadas después. «Papá», me dijo mientras me ayudaba a entrar a mi apartamento, «ahora entiendo por qué nunca hablabas de tu trabajo. No lo veías como heroísmo, lo veías como hacer lo correcto». Tenía razón. Durante mis años como paramédico, nunca pensé en mí mismo como un héroe. Solo pensé en mí mismo como alguien que tenía las habilidades y la oportunidad de ayudar cuando otros estaban en su momento más vulnerable.
Pero esa experiencia en el hospital me enseñó algo igualmente importante, que todos merecemos ser tratados con dignidad, especialmente cuando estamos en nuestros momentos más vulnerables. La lección más importante, le dije a Lucía esa noche, no es que los héroes merecen mejor tratamiento. Es que todos merecemos ser tratados como si pudiéramos ser héroes, porque nunca sabemos qué historias de servicio y sacrificio cargan las personas. Ahora, 2 años después de mi infarto, mi memoria está comenzando a fallarme más frecuentemente. Algunos días recuerdo vívidamente cada detalle de un rescate de 1985, pero olvido lo que desayuné. Otros días, las caras de las personas que salvé se mezclan en mi mente como un sueño borroso. Pero hay una cosa que nunca olvido. La sensación de estar arrodillado en esa sala de espera, sintiéndome invisible e ignorado, y la promesa que le hice a Carmen de nunca dejar que alguien más se sintiera así. El protocolo Alberto sigue funcionando en el Hospital San Rafael, y ahora en más de 50 hospitales en todo el país. Carla sigue llevando su lista de la dignidad y ha descubierto historias extraordinarias en pacientes que otros habrían descartado. La doctora Castro se ha convertido en una defensora nacional de los derechos de los pacientes mayores y da conferencias sobre la importancia de ver la persona completa, no solo la condición médica. El doctor Vargas, que una vez dudó de mi historia, ahora dirige un programa de mentoría donde médicos veteranos enseñan a los jóvenes sobre la humanidad en la medicina. Y el doctor Méndez, el niño asustado que salvé en 1995, ahora dirige uno de los hospitales más humanizados del país. ¿Sabe qué es lo más extraordinario de todo esto?, me preguntó el doctor Méndez durante mi última visita de seguimiento. ¿Qué? Que usted salvó mi vida 2 veces, una vez cuando tenía 8 años, y otra vez cuando me enseñó a ver la humanidad en cada paciente. Mientras camino lentamente por las calles de mi ciudad, a veces paso por el Hospital San Rafael. Veo a doctores jóvenes tratando a pacientes mayores con paciencia y respeto. Veo a enfermeras tomándose el tiempo extra para escuchar las preocupaciones de ancianos que podrían haber sido descartados en el pasado. Y sé que cada acto de bondad, cada momento de dignidad preservada, es una onda que se expandirá mucho más allá de lo que cualquiera de nosotros puede ver. La promesa que le hice a Carmen se ha cumplido de maneras que nunca imaginé. No solo dediqué mi vida a asegurar que otros no se sintieran invisibles cuando necesitaran ayuda, sino que mi propia experiencia de invisibilidad enseñó a toda una nueva generación de profesionales médicos la importancia de ver la persona completa en cada paciente. Porque al final, todos somos más que la suma de nuestras apariencias, nuestras edades, nuestras condiciones. Todos llevamos historias de amor, pérdida, servicio y sacrificio. Y todos merecemos ser tratados con la dignidad que esas historias merecen. Esta historia nos recuerda que cada persona que encontramos, especialmente en sus momentos más vulnerables, tiene una historia completa que merece respeto. ¿Has sido testigo de discriminación por edad en entornos médicos? ¿Crees que juzgamos demasiado rápido basándonos en las apariencias? ¿Qué historias extraordinarias podrían estar cargando las personas mayores en tu vida? Comparte tu experiencia en los comentarios. Esta es una historia basada en eventos reales, pero dramatizada para fines narrativos. Los nombres han sido cambiados para proteger la privacidad de los involucrados.